ver, tenemos, ay, tenemos varias situaciones a nivel de cumplimiento normativo respecto a esto. La Contraloría General de la República, que esta es una resolución de este año, nos explica que en el ejercicio de las competencias de materia de impugnación, o sea, cada vez que le llega un recurso, se ha dado cuenta que la razonabilidad del precio no se realiza como dice la ley. O sea, que generalmente o se incumple o se apartan de lo que está en la normativa. Entonces, nosotros también tenemos esa capacidad, esa potestad de impugnación que la ve don Jorge, en algunas veces la Junta, y también estamos revisando el mismo asunto, a ver qué cumplimiento normativo tenemos. Siguiente, por favor. Entonces, para ponerlos en contexto, el año pasado, el 5 de noviembre, nosotros ya tuvimos una capacitación sobre esto. Ya vimos en el de estudios de mercado, que fue especialmente para los técnicos, porque una queja que tenemos es culpa de la parte técnica, ¿verdad? Ahora vamos a ver que no es tan cierto y que tenemos que asumir responsabilidades al respecto, ¿verdad? Como analistas, tramitadores y parte del proceso. Entonces, parte de lo que explicamos aquí ya se dio y voy a usar los mismos ejemplos porque, como dice don Antonio, por la repetición se aprende. Pues vamos a tratar que, de que sea un poco más rápido. Ok. Entre lo que hemos estado haciendo también, el equipo de calidad hizo este instructivo, que es el estudio y razonabilidad, pero es para la parte técnica. Entonces yo tenía una discusión con don Antonio, ¿verdad? Que yo le decía, al leerlo, yo no encuentro dónde está la responsabilidad de la persona a la lista de verificar esa información, ¿verdad? A modo de control. Estamos siendo nosotros como responsables de las compras públicas en esta oficina para control. Él me explicaba que a nivel de ingeniería, cuando ellos analizan un procedimiento, ellos lo enfocan hacia la persona que va a realizar esas tareas. Entonces, este instructivo está redactado para que las partes técnicas lo entiendan. Sí tienen algunas responsabilidades. Bueno, aquí está el objetivo, estandarizar la verificación técnica para que lo hagan todos iguales en SICOP, y el alcance es para el evaluador de ofertas para la unidad usuaria, la parte técnica. Pero si lo revisamos en el contenido, hay dos puntitos muy importantes, que es el 1.12, que dice que si se detectan omisiones, dudas técnicas o precios que requieren justificación oneroso o ruinoso, solicita información al analista de compra responsable. Entonces lo redacta para que la parte técnica entienda que si tiene dudas sobre eso, ¿a quién le va a preguntar? A ustedes. Entonces no es tan fácil como decir la parte técnica lo hace mal, porque ahí hay una responsabilidad de ustedes de guiarlos en el proceso y en el análisis, que es lo que corresponde. Y después ven que el 1.13 dice, recibe solicitud de información SICOP del EO, que es el analista de la oferta, del técnico, y valora lo requerido. Esto también es una obligación de ustedes. Ustedes van a recibir el análisis técnico, pero no solo lo van a recibir, porque me han dicho, y así es, me han dicho, y yo no pedí las fichas técnicas porque a mí la parte técnica no me dijo nada, sabiendo que la oferta no tiene fichas técnicas. Dice, y valora lo requerido. O sea, que tienen, ustedes ven las ofertas y saben que es un equipo altamente calificado y que necesitan la ficha técnica. 135 es motivo de subsanación y no lo están pidiendo. Y no es un único expediente, tenemos como 8 en que no se pidieron información técnica, ni la parte técnica ni el analista. Entonces, ¿qué análisis técnico hay donde no hay información? ¿Habrá alguno muy eficiente que diga, bueno, yo busqué la ficha técnica en internet? Puede ser, si es lo que se le recomienda, ¿verdad? Pero podría salir que hay recursos en la Contraloría que dicen, claro, buscaron la ficha técnica, pero ese no era, porque no me subsanaron. Entonces, lo mejor es siempre seguir la normativa, se subsana la ficha técnica. Entonces, ¿qué hice yo al ver toda esta información? Pues me puse a revisar todos los expedientes de 2026 que tuvieran acto firme, que estuvieran adjudicados en apelación o revisión o con contrato, sacando unidades especializadas de compra, sacando sedes regionales, o sea, solo Zoom. Y en total obtuve 52 expedientes. Los revisé, no les voy a decir que a profundidad, pero sí enfocado en análisis de precios. ¿Y cuáles fueron los resultados? Bueno, en 25 casos decían
los precios son razonables. Pero en la mayoría, 27, no decía nada. Ni si se analizó el precio, decía las ofertas cumplen. La número 1 es la mejor. Después, revisando esos 27 casos en que no se dijo nada y los 25, porque hay de esos 25 casos en los que definitivamente habían problemas con el precio y no se indicó nada, en 16 casos era necesario dar audiencias y no se dieron audiencias. O sea, no se dieron audiencias. De esos 16 casos, de los 52, en 2 casos sí se dieron las audiencias. Pero adivinen qué, nadie analizó la documentación. Entonces, en el 96% de esos 52 casos, o sea, en 50, no hay informe de razonabilidad. Solo en 2 y 1, porque básicamente todas las ofertas estaban por encima de la banda y la parte técnica, sí, muy bien, lo analizó todo y concluyó que había que adjudicar a la única que está bien. Y había otro por ahí que todos eran razonables y me pareció muy curioso porque en el acto final pusieron la banda de razonabilidad es un 20% y la primera oferta es de un 15% y la segunda es de un 10% y lo desglosaron uno por uno. Esos dos son la excepción que yo digo que, ¿verdad? Y en el acto final, la mayoría se apegan al machote y ponen las ofertas, se puso un 20%, pero no ponen referencia verificable en el expediente donde se hizo el análisis de precios. Y no ponen nada, nada más cumplen. En muchos actos finales decía, cumple y no es cierto. En otros decía, las ofertas no cumplen, pero la parte técnica determinó que el precio es razonable. Y yo voy a buscar al expediente, la parte no cumple nada. Está en el acto final, nada más. Y algunas, muy tristemente, pusieron esa es una de las cocinas de salud. Todas las ofertas están por encima del precio. Pero, considerando las condiciones del mercado, todas son aceptadas. Así está. Así está. Y yo, digamos, esto no es lo que dice el artículo, ya lo vamos a ver. Entonces, en conclusión, en la mayoría de los casos, porque son la mayoría, se apartan del procedimiento que dice la normativa. Y se adjudicaron precios que exceden el presupuesto, que a veces da más la unidad adjunta, el mayor presupuesto, porque, bueno, los compañeros de planificación saben, a veces se estima de una manera y la banda queda un poquitito más arriba, entonces la estimación queda por debajo, pero la oferta quedó entre la banda y la estimación, que es que hay que aportar. También, lamentablemente, se alcanzaron precios luminosos, la verdad. Pues la mayoría son 100% precio, entonces hay más adjudicaciones de precios ruinosos, sin una justificación, sin que sean aceptables, sin que haya análisis. Me encontré 2 contrataciones en las que no tienen ningún tipo de análisis legal ni técnico, no hay adjuntos, que eso ya lo habíamos visto. Y lo busqué de verdad, porque he visto que algunos, no sé por qué, el análisis técnico lo ponen en el acto final y otros lo ponen en la parte donde va el análisis técnico, esa diferencia. Y habían 2 contrataciones que no tenían ni análisis técnico ni análisis legal. Y hubo una que hizo un análisis de precio global. Entonces eran como 8 partidas y para analizar la razonabilidad, en lugar de hacerlo por línea, dijo, el oferente cotizó 800,000, entonces es razonable. No lo hicieron por línea, lo hicieron igual. Entonces, hay como varias cosillas y estos son datos para que no vean que es idea mía o la Contraloría, porque vemos unos recursos, es así, sino porque tenemos 52 casos analizados que nos están dando información exacta de qué tenemos que corregir. Entonces, a manera rápida, la razonabilidad de precio es todo el proceso de compra, ¿verdad? Estos son los numerales que la regulan, que indica desde UPL, uso de catálogo, banco de precios, estudio de mercado, comparación de históricos, el estudio de razonabilidad, es la parte técnica en principio, el procedimiento para determinar la razonabilidad, el estudio, y hasta abajo va indagatoria de precios inaceptables del 106. En que entonces es un solo artículo que vamos a ver. ¿Sí? Bueno, pues, vamos a hacer una dinámica.
así o al final. Sí, les voy a explicar primero, después vamos a hacer una evaluación. Entonces, pero digamos, ok, no podemos partir. sí, Ah, ok, está bien. Sí, bueno, la dinámica para Vamos a ver, o sea, yo quiero que, o sea, estoy completamente de acuerdo con todo eso y ojalá que hagamos una sesión individual para retroalimentar ese análisis que hizo, porque sí, me imagino que le tomó tiempo y es muy importante porque para ver los casos puntuales con cada uno. sí, yo te pongo la contratación. Eso es muy fácil porque si tú pones consulta, se echa y saca todo y analiza todo. O sea, no solo PDF. Pero entonces sí hay un tema que yo creo que no estamos calzando porque, o sea, el banco de precios es un insumo y es el insumo que normalmente está de primera mano, pero el banco de precios no es comparable con, o no está siendo comparable con la proforma y pues al final, después del resultado de ya cuando el real va a la apertura resolverla. De hecho, ahora está en un caso, el banco de precios dice 133.000 colones, la proforma dice 200.000, y al final hacen el cálculo y la banda para arriba para abajo, pero al final dejan los 250.000, que fue lo que puso el usuario de precio. Entonces, vamos a ver, el reto para los analistas, para cada tramo, ajá, verlo con el técnico y el técnico va a decir, "Di, nadie me participó", o cómo está el usuario haciendo, porque sí está bien, vamos a distribuir las responsabilidades, pero cómo está haciendo el usuario este sondeo de mercado o qué está preguntando, porque entonces dice, yo invité y conseguí solo una proforma, pero realmente invitó a más. Hay un caso por ahí que me di cuenta que el mismo proveedor, cuando le piden la personalidad, dice, a mí nadie me preguntó el sondeo de mercado. Entonces, esto asociado a lo que tenemos que hacer, que no sé cuándo va a ser la instrucción, lo que no se tenga que hacer con la generación de conflicto de interés, vamos a ver todos los procedimientos, y no tengo pruebas, pero no falta, todos los procedimientos traen conflicto de interés, porque el usuario ya dijo, yo ocupo esta marca, este modelo, y ese es el precio que tengo, porque eso fue lo que él, o eso es lo que él ha estudiado, o eso es lo que hay, o lo que se conoce, o lo que le llama fácil. Entonces, o sea, perdón que le interrumpa, pero entonces sí tenemos, y no sé qué más va a presentar, pero sí tenemos que ver qué hacemos porque la realidad es muy distinta al enfrentamiento a lo que se enfrenta cada analista cuando es una apertura de oferta. Porque entonces ya la solicitud viene con precios, con un sondeo y con una expectativa. La realidad es completamente otra. Y entonces, por ejemplo, ese caso que el usuario dijo, y ese es el precio de mercado. Y eso lo dice después de que ya ocupa comprar los medicamentos y que los ocupa ya y ocupa pagar lo que sea. Obviamente lo que sea dentro de los rangos, ¿verdad? Pero entonces vamos a ver, y tenemos que ver cómo buscamos una mejor práctica para que eso esté un poco mejor asociado y alineado a la realidad, porque no es la realidad. O sea, yo sé que la norma siempre no es la realidad, y la norma alguien la escribió y en los casos todos van a ser distintos, pero si ocupamos hacer una conexión entre los compañeros de UPL y los analistas y los usuarios que hacen ese sondeo o ese pre-sondeo o esa solicitud o esa proforma que tienen, porque no está calzando y entonces al final, cuando el analista dice que salvemos esto y conservación de las ofertas y conservación del acto, obviamente hay que mejorar reacciones y análisis porque no hay análisis. Pero ese análisis también te impide o se ve frustrado por un sondeo que en realidad no. Yo sé que es ley, pero no es solo un check para el procedimiento. O sea, no es solo es ley y tiene razón en lo que está diciendo, más hay tres cosas importantes. O sea, tenemos claro que los usuarios a veces hacen la consulta e incluso no le contestan. Y de un día esto hablaba con Juan, para ese 20% que nosotros usamos en razonabilidad. ¿Sí? Pero, o sea, ¿qué hacer? No, fue verdad lo que se decía, pero realmente lo que ha dicho la doctora es que deberíamos hacer
Análisis por la expresión de los precios que nosotros encontramos tanto en el banco de precios como en las cotizaciones. ¿Qué pasa? Que va a llegar un momento en que si no nos dan 3 cotizaciones mensuales, la solicitud no se va a poder tramitar. Yo sé que eso no es lo que quisiera la oficina, pero nos está entorpeciendo gravemente y va a ser casi un requisito obligatorio en México, porque mientras no sea obligatorio, no lo van a seguir poniendo. Y si solo suben uno, ya con solo eso para ellos está bien. Y vimos el caso de Britman, que no es cierto, no está bien, es el mismo recurso, lo que les dice, a mí me preguntaron, después cuando le consultamos nos manda 2 correos que no le contestaron y nos manda 2 cotizaciones. Entonces, no es que hay una imposibilidad, o sea, la posibilidad existe, el asunto es qué mecanismos nos estamos utilizando para que sea obligatorio, ¿verdad? Y que si las unidades se van a enojar porque no pueden comprar, porque no consiguen la cotización, es parte de la responsabilidad de la unidad usuaria, no nuestra. No podemos conseguir cotizaciones para todos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el supuesto de que el estudio de mercado esté incompleto o esté mal, ahora lo vamos a ver, esto no genera nulidad del procedimiento. Todo es subsanado. Y de hecho, cuando se hace ese análisis, que debería ser la parte técnica, les pedimos pruebas a los oferentes. Ellos nos tienen que dar pruebas. Y si ellos nos dan pruebas de que el mercado es más amplio, que los precios son más amplios y demás, en el análisis técnico tiene que decirse, pero no es, sí, yo considero que esto es razonable, ya, porque sí, no es así, tiene que haber pruebas, tiene que haber análisis, ¿no? Y que quede en el estudio técnico, no solo en el acto final, porque lo que está haciendo es eso, se le limpia la responsabilidad y tenemos que estar resolviendo nosotros. Y es disruptivo porque tiene los compañeros de calidad, me parece que es una voz de calidad. Ya, bueno, el instructivo que hicieron sobre la parte de que controlamos entonces. Okay, hay que divulgar entre las partes técnicas, eso es una parte, e involucrarlos en el proceso. Como usted dice, ellos son, tal vez ellos puedan conseguir más fáciles las subsanaciones, que eso no implica que tienen una injerencia o que están violando la probidad, porque lo ha dicho la Contraloría, solicitar cotizaciones no es, ¿verdad? No es un adelante. De hecho, por eso funciona el tema del protocolo, que está largo, pero ojalá que lo estudien, porque está muy relacionado con el tema de cómo declaro yo el conflicto de interés. De hecho, es una otra actividad que hay que hacer. Pero está muy relacionado. ¿Qué es conflicto de interés? ¿Cuándo es una reunión válida? ¿Cuándo no es una reunión válida? ¿Qué tipo de procedimiento incluso se debe hacer para consultas, para reuniones y otras cosas? Sí, para los que no están contextualizados, la semana pasada la directora ya divulgó los lineamientos para relacionar, ¿verdad? Bueno, entre proveedores y administración. Y hay un montón de responsabilidades adicionales que implican declaraciones juradas de que ustedes están haciendo las cosas de forma así. ¿Sí? Eso lo vamos a ver posiblemente en la próxima, después está la tercera charla, que es sobre conflictos de interés y demás, y es muy largo, tiene 125 páginas. Es mentira que yo les voy a poder hablar de todo el lineamiento en una sola capacitación, pero sí conceptos claves, porque sí es un aspecto muy importante y que nos están poniendo mucha presión a nivel de otros órganos. Pero le falta un punto y después escriben eso, ¿no? Y después, el tercer punto también es que nosotros tenemos una responsabilidad de control. Siento que el analista tiene que ver la información que le mandaron antes y que le mandó el técnico, pero al final de cuentas, ¿de quién es el responsable porque el procedimiento se detenga ahí o porque llegue hasta el final? Y cuando nosotros recibimos un recurso revocatorio, yo me enojo y digo, por favor, no es justo. Y se me echa un montón de ¿verdad? Tengo que estar haciendo yo análisis de razonabilidad en recursos de revocatorio, porque no lo hicieron antes. Entonces, venimos hasta el recurso y un recurso que a mí me tomaría un rechazo de decir, no, si se hizo 3, 4 páginas, me toma 15, 16, 17 páginas, viendo que si en el recurso me puso prueba suficiente y que se le dio audiencia, que si no se le dio, entonces, ok, voy a analizar yo la información. Entonces, sí, tiene razón, uno nos pasó hace poco, que dimos audiencia a una de las partes
nos dice, no, yo sí cumplo, la otra no cumple. Entonces, el primer lugar no cumplía técnicamente ni por el precio, el segundo no cumplía técnicamente, que sí por el precio, y el tercero, que estaba involucrado en toda la tiradera que se puede hacer, tampoco cumplía. ¿Cómo resuelvo yo eso en un recurso? No hay una forma de resolverlo. Yo decía, yo quiero y traté, pero lo único que puedo hacer es devolverlo a poco de evaluación de efectos. Porque a nivel de fundamentación de los recursos no hay nada que se pueda hacer. Entonces, parte de lo que vincula la Contraloría a este análisis de racionalidad de la eficacia y la eficiencia. Y sí, si perdemos tal vez tiempo por estar bien sin esa parte técnica, perdemos más si llega hasta el final. Y les aseguro que perdemos más si nos audita y se dan cuenta de todos los procedimientos que tienen ahí algún fallo, que sí se presumen válidos, pero hay montones de ofertas que ahorita se están dedicando a que les pagan por cada recurso que interponen. Imagínense que les van a revisar los películas de 10 solo. Entonces, es eso, ¿verdad? Tal vez cuando uno revisa un procedimiento y que lo diga don Antonio, es ver en qué parte es menos gravoso aprobar. Entonces, la idea de esta capacitación es que nosotros, desde el análisis de ofertas, ya sepamos si esto se va a poner feo o mal. ¿Por qué? Porque en la razonabilidad del precio también está la ejecución contractual. Y algo que me fue muy grato fue ver un expediente en el que el análisis de precio de los dos que estaba súper bien, decía no presentó imprevistos. Fue lo que explicó Jonathan, y decía, y por eso se descalificaron. Estaba así clarito y no se le va a dar subsanación porque no es subsanable. Entonces, la idea es esa, que en el momento por lo menos de aplicar el procedimiento del 106 sepamos que lo que estamos haciendo está bien y que tal vez se puede subsanar ahí y no llegue más adelante a adjudicar un precio ruinoso y a una revocatoria y esa es la idea. Bien. Sí, abonado a lo que decía un poco Gaby, y obviamente dentro de nosotros, dentro de la unidad, es bastante complicado este tema desde el inicio, desde el sondeo de mercado, estudio de mercado, lidiar con el usuario. Digamos, nosotros intentamos de solicitar toda la información, de recopilar toda la información que obviamente requerimos para poder realizar el sondeo. Pasa mucho que, digamos, a veces nos dan lo que decía Gaby, a veces el banco de precios hasta más bien nos pone una piedra en el zapato. Digamos, hay objetos contractuales o servicios, etcétera, que tal vez usted hace la consulta y está en 75 millones. Entonces usted dice, ¿cómo sale? Y la cotización está por 1.500.000. Entonces, ¿cómo meto yo ese banco de precios dentro del sondeo de mercado? Que al final el reglamento también me indica que es una de las bases que yo puedo consultar. Entonces, realmente es bastante complejo para nosotros tratar de solicitarle al usuario que de verdad entienda y nosotros realmente analizar que estos 75 millones tal vez fue el tope que le pusieron a la licitación y no que lo están haciendo como nosotros lo estamos haciendo por horas, etcétera. Entonces, realmente ese análisis nosotros tenemos que hacerlo. Es complejo a veces consultarle al usuario, digamos, porque la que solicita las cotizaciones es la jefa administrativa y el que pidió el equipo es el investigador que no se mete en ese tema. Y obviamente, entonces, cuando nosotros tal vez queramos, porque a mí me ha pasado que yo digo, el banco de precios me dice esto, me mandan cotizaciones y me mandan cotizaciones súper desfasadas. Digamos, desfasadas en que una tal vez está en 1,5 millones y la otra está en 3 millones. Y yo digo, suave, o sea, esto, y la banda me va a matar. Y obviamente ya previendo lo que les va a pasar a ellos en la razonabilidad del precio. Entonces, realmente es una tarea bastante importante nuestra que nos toca lidiar con el usuario. Es bastante complejo y muchas veces pasa que, digamos, hasta a nosotros nos ha tocado, bueno, yo ya tengo un machote de correo donde yo solo me mandan una cotización, pido cotizaciones al usuario y nada, y nada, y nada, y nada. ¿Qué le queda a uno? Consultar proveedores que vendan ese tipo de cosas, solicitar, dar un plazo, porque si no, al final y al cabo, la consolidación hay que pasarla. Entonces, y también estamos con plazos, estamos de que si no ejecutamos el presupuesto, etcétera. Entonces, realmente yo creo mucho en lo que dice, hasta que no se lo hagamos obligatorio al usuario, vamos a tener que lidiar con este tipo de cosas porque realmente es bastante complejo el tema desde nuestra unidad. De hecho, yo hablé con Juanpa, yo le dije, trabajemos en una propuesta para el consejo, para que lo valoren, que sean lineamientos administrativos de UPE. Sí, es de que una vez, eso quedando firme. De hecho, incluso se podría aprovechar la situación
para que ellos lo hagan el usuario es el que tiene que hacer ese trabajo. Es que, y no, y ya ves, Se supone, perdón, pero se supone que el sondeo de mercado lo debería hacer el usuario antes de hacer la solicitud de compra para poder estimar el precio. Entonces, si nosotros metemos, si ellos hacen el sondeo de mercado y ya se sacan un promedio, ese promedio es el que ellos tendrían que poner en la solicitud de presupuesto para que las bandas no se vayan ni tan arriba ni tan abajo. Pero el problema es que, por ejemplo, lo de la CIEC dice, si un usuario le pide a la CIEC un espectrofotómetro y el espectrofotómetro él lo vio en una página de internet y valía, no sé, 100 millones. ¿Verdad? Entonces, él va a pedir esos 100 millones a la CIEC no analiza esa parte, dice, está pidiendo 100 millones, si se los da, bueno, se los da, y el que hace la solicitud pone esos 100 millones, y resulta que el equipo costaba 50. Ajá, y tras de eso, esa cotización que él había pedido, era estamos hablando casi un año. sí, pero como les digo, en el análisis, eso es pues lo que tenemos que hacer la parte técnica también, para ver si hay una razonabilidad o no. Y con respecto al banco de precios, hay que revisar la directriz de estudio de mercado, porque lo que dice es que tenemos que entrar a cada uno de los códigos de cada uno de los concursos y ver cada una de las ofertas y ver si los precios fueron calificados como ruinosos, como excesivos. Entonces, no es tan simple como, ay, solo se meten al CICOP y copian y pegan el precio. Yo creo No, que eso hay que dejarlo claro. Bien, a veces se le puede hacer una sacadilla a uno en ese tema. A veces yo he tenido que poner, no se toma como referencia el banco de precios debido a que la licitación salió por un monto estimado del tope anual y no por horas como lo vamos a realizar en esta Y licitación. es lo más fácil y lo permite la directriz. Desestimar precios del banco que usted considera que si no son iguales, no es el mismo objeto, ya el plazo de 6 meses Está pensado de otra manera. se señala el banco de precios no nos sirve por estas razones y demás cotizaciones. Sí, tres cositas. Bueno, sobre el sondeo del mercado, vamos a analizar aquí en estas charlas un miércoles, vamos a analizar una posible directriz o protocolo de la ENCOP, que eso nos puede dar un poco más de luz en lo que estamos hablando al respecto. El segundo, hay que recordar que el estudio de mercado, si no se cuestiona el recurso de objeción, queda consolidado, ¿verdad? Entonces, como ahorita estamos hablando, lo que estaba explicando, bueno, que es la razonabilidad del precio. Si el estudio de mercado está consolidado, analicemos ese estudio de mercado. Bueno, la razonabilidad del precio conforme a ese estudio de mercado. Lo que pasa es que no lo estamos haciendo ni así. Es que ahorita la discusión se basa en que si el estudio está bien o está mal. Y que estamos de acuerdo que hay que mejorarlo. Pero si está consolidado, pasó el plazo, recurso de objeción, estamos analizando las ofertas, tenemos que apegarnos al estudio de mercado. Ahí está consolidado. Entonces, lo que se está viviendo es que ni siquiera lo estamos viendo para indicar si la banda se estableció en 20, entonces este precio es ruinoso o es excesivo. Entonces ahí es, ¿verdad? La charla de hoy versa más que todo en ese sentido de que analicemos ese precio y justifiquémoslo, como decía Verónica. Si tenemos que decir, mira, se consideró excesivo, ruinoso, se le hicieron las audiencias correspondientes. Y de último, lo que hablaban ustedes del banco de precios, que la misma normativa dice que es una fuente, no es la única. Sí. Podemos decir, habría que ver los nuevos lineamientos, pero podría ser que nosotros en el expediente lleguemos a comprobar, y por qué no decir, lo que se analizó en el banco de precios está incorrecto. Porque podemos, con evidencia, podemos decir, están desfasados los números. Y nos apegamos a la evidencia que tenemos en esas consultas que hicimos, ¿verdad? A las diferentes empresas o a los otros medios. Pero sí creo que más adelante, en un miércoles posterior, vamos a ver un poco más el de fondo de los estudios de mercado. Bueno, algo que se me olvidó mencionarles es que cuando yo revisé los expedientes, esa revisión de esos 52 expedientes fue posible porque la mayoría eran de 1 o 2 líneas. O sea, tampoco es que, si acaso vi 6 que eran más de 10 líneas, pero no eran contrataciones ni de 200 ni de 500, como saca el Citi, líneas. Eran 2, 3 líneas, había unas de más de 10, podrían haber sido 6, y había unas entre 5 y 8, pero
digamos, no es que sea un análisis imposible, es lo que les quiero decir, que era lo que habíamos hablado, porque decían, es que si yo tengo que hacer el acto final para 150 líneas, me escucha así, ¿verdad? Pero son procedimientos de 1 a 2, máximo 15 líneas. Todos los que yo hice. Pero, perdón. No, sí. Ok. Pero, digamos, a mí me parece que la ley no establece una fórmula para definir los porcentajes de banda. En algunos casos, los porcentajes de banda nosotros estamos usando el 20%, pero en algunos casos ese porcentaje de banda es muy alto. Sí, Entonces, sí, normalmente. Lo que a mí me parece es que el usuario, digamos, lo que debería hacer, obviamente lo que debería hacer primero es, conforme las referencias que él dice que va a obtener desde definir el presupuesto autorizado para solicitar la compra, él debería, digamos, basarse en esas referencias, autorizar su presupuesto y después mandar la solicitud de compra. Y conforme a esas bandas, conforme a ese presupuesto autorizado y las referencias que obtuvo, él es el que debería definir cuál banda de porcentaje sería la O idea. nos vamos por la desviación estándar, que es lo que ha propuesto la ley. O hacer una fórmula de Nosotros tenemos desviación estándar. Pero, por ejemplo, digamos, Esa admisión estándar la puede hacer, la podemos que quede, o sea, que la haga el sistema. pero por ejemplo, digamos, el ejemplo más razonable fue en la contratación de limpieza, digamos, la base del 20% era demasiado. Para 2.000 millones de colones. el 20% arriba, el 20% abajo. Es demasiado. Al final quedó en 4 y 5 de 20%, y fue porque fue objetado ante la Contraloría y se hizo un análisis sobre los componentes legales, que ahorita vamos a ver como salarios, que aquí nosotros sacamos pocos servicios con salarios. Entonces a mí me parece que ese porcentaje nosotros deberíamos definirlo dependiendo del objeto contractual y la... Sí, igual lo que decía Jonathan, dice, ya quedó en un 20% y nadie dijo nada, 20% es. Y eso es lo que tiene que usar para la razonabilidad. Sí, porque agarrar un 20%, como hablamos ayer, en obra, digamos, en las que hacemos, o sea, Sí, es demasiado. Sí, yo veo que los cambia, pone 15, pone 10, y he visto que solo analiza la banda superior. ¿Por qué? No sé si preguntamos cuando están bajito. Yo vi yo de verdad revisé muchos documentos y Pero que no dijo. No, eso ha sido un proceso y todavía no hemos llegado al fin y seguiremos tratando de mejorarlo para que lleguemos a normalizarlo. Ahora, hace poco, la charla pasada, hablamos del caso que la siguiente día de investigación de la apertura en que nosotros instruyamos a todas las personas que están tramitando compras. Ahora hablaba con Antonio, yo le decía que si debemos hacer una capacitación, nos ofrecieron toda la dinámica para hacer video y hacer esta capacitación, que lo podríamos tomar después para nosotros las auditorías. Pero aquí lo más importante tal vez es el caso en el que muchos de los ejemplos siguen ustedes, cuál es el problema que tenemos. Porque esta capacitación debería ser viendo la norma y viendo el problema que estamos teniendo nosotros, para que ellos nos entiendan por qué es que estamos haciendo esto. Por el momento es un poco complicado trasladarles a ellos el estudio del mercado, porque más bien están reclamando por una serie de cosas, a causa de la reconstrucción técnica, por ahí sí, o sea, siempre van a reclamar. Entonces, el proceso tenemos que irlo llevando poco a poco. Para que a nosotros nos ha costado internamente ir aceptando esto, pero hay que irlo aceptando. Entonces, tal vez sí tiene ejemplos del problema que hemos tenido en cuanto a esto que podamos nosotros identificar para irlo metiendo dentro de este banco de problemas y por hagamos esa capacitación, que espero que no sea muy largo plazo, podamos hacer referencias. Sí, sí, todos los ejemplos son buenos porque nos ayuda a ver. Y bueno, pues, en línea con lo que dice don Jorge, la primera resolución que vimos de la Contraloría era de este año. Entonces, no solo nosotros tenemos
problemas implementando esto. Son todas las instituciones a nivel nacional, ¿verdad? Estoy llevando un curso con varias gente de Lina y a mí me sorprende porque hicimos un estudio de mercado, ¿verdad? Una directriz es muy pesado, muy complejo, pero ellos sí solicitamos las cotizaciones y les cotizan encantados y además les dan mejores precios. De una vez dices que yo soy de Lina, entonces, no, como ustedes cartera cliente especial, ustedes tienen un descuento, sepan que en la cotización va con descuento. Entonces, yo no sé, porque no lo tenemos como tan estandarizado en la U, ¿verdad? De que nosotros consolidamos todas nuestras compras, tenemos una protección y potencial de cambio de mercado enorme, porque es que no sé si han visto el registro de funcionarios, pero somos en la institución número 7 con más personal registrado. La U es enorme y tiene cobertura nacional. Entonces, tal vez sí, en algún momento toda esta información nos va a servir para crear el cambio en la política pública de compras y que también nos vean como Lina. Ustedes son una cartera de clientes que les cotizamos porque vamos a estar felices, porque vamos a tener un mejor precio, ¿verdad? Es parte de los objetivos y la misión que tenemos como oficina. Hay proveedores que sí responden y hay otros que de una vez le dicen, no, yo sé que eso es para sondeo de mercado y no cotizan. Están en todas. Hay muchos que sí, pero bueno, el artículo 106 es enorme. Se los puse todo. Mentira que lo van a leer desde donde estamos. Yo sé que tenemos problemas de vista, ¿verdad? Sí, ya con más calma, lo pueden revisar completo. Básicamente tiene 4 incisos. El primero es el precio no son remunerativo, que es el que dice, con el precio que usted me dijo, usted no me cumple. Yo tengo dudas de que usted de verdad me pueda entregar el bien, me pueda pagar y demás. Lo importante de esto es que ven que lo puse, ¿verdad? La solicitud de indagación de precio, cuando hay esa duda, tienen que hacerla antes del sistema de evaluación, porque para que vamos a evaluar una oferta que va a ser ruinosa, ¿verdad? Eso es como lo básico del precio ruinoso. Luego, precio excesivo, cuando está por encima de la banda de razonabilidad de arriba, que como dicen, a veces va a 20, arribísima, pero igual puede estar más arriba. Nos pasó con un caso de obra pública, ¿verdad? 150 millones por encima, ¿verdad? Exageradamente, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo importante de este artículo? Que antes de adoptar cualquier decisión, ¿esto qué quiere decir? Que además de estar por encima de la banda superior, puede estar encima del presupuesto. También, es lógico, ¿verdad? Las bandas, ¿verdad? Entonces, antes de adoptar cualquier decisión, eso quiere decir que si ustedes, la unidad técnica, dicen, no, adjudíquelo, yo le pongo los 2-3 millones que me faltan. Antes de tomar cualquier decisión, deben indagar con el oferente por qué está por encima de la banda. Pues hay muchos que me han dicho, el precio C, que excede la disponibilidad presupuestaria. Cuando es así, yo no le doy audiencia. Y si es una cuestión de conocimiento popular, como todas las computadoras con el RAM y así, y el técnico justifica el aumento del precio, por ejemplo, ¿Lo justifica inicialmente en la evaluación que hace o cuando usted indaga? No, cuando yo hago un análisis del precio y veo que está algo excesivo, entonces yo le digo, ¿sabes? ¿Qué pasó con ese precio? Porque no consigue pues, el mercado que se quiera. Entonces me justifica, bueno, que el diciembre de 2025, dice un aumento del costo del RAM, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, en ese caso, que si excede la disponibilidad presupuestaria, ese nos da esa posibilidad, ¿verdad? Que si hay un límite presupuestario, pero nosotros podemos, y hay razones, se puede aumentar. Pero el asunto es, si no sabemos por qué es más alto, como en este caso, fueron 150 millones de colones, la respuesta fue mejores prácticas constructivas. Sí. Pero digamos, la justificación se la puede hacer el técnico, siempre me dice, una manera más que no tiene que comenzar En este caso, en esta sección que estamos viendo, tenemos un efecto que incluso está quedando en varios estudios de mercado del Centro de Informática, que hay una tendencia a la alta, ¿verdad? Si excede la disponibilidad presupuestaria y también la banda, podríamos aplicar el C de una vez, ¿verdad? Pero en caso en que no hay ninguna explicación, que es la mayoría, que no sabe que están cobrando más, antes de adoptar cualquier decisión hay que indagar. Siempre. Entonces, de hecho, en la normativa uno analiza cuando va por artículos, va viendo lo más general a lo más específico. Entonces, A, B, C.
Y el D es el producto de una práctica colusoria que lo reformaron. Antes decía que cuando creyéramos que era un precio colusorio, pero no sabemos eso, ¿verdad? Ahora no. Ahora es cuando un gerente lo sanciona y además hay una resolución que dice que presentó un precio colusorio y es parte del grupo de interés económico. Entonces, si una de las empresas del interés económico cotiza, se considera una práctica de comercio desleal. Eso es lo más complejo y yo creo que lo vamos a ver, pero esos son los 4 supuestos. Y al final, la administración en análisis de ofertas deberá motivar técnicamente, que es lo que yo les decía que en 27 casos no está. El análisis técnico dice cumple y ya, o no cumple, por esto técnicamente, pero no dice nada del precio. Esa es la obligación de este artículo enorme. Ajá. Mira qué difícil es cuando uno le dice al usuario, analicen el precio. Porque, a ver, cuando ellos me dicen, ¿por qué yo tengo que analizar el precio? Eso le toca a usted, así, no se le va a apreciar, sí. Yo le digo, yo lo que necesito saber es que usted me diga si el precio está bajo, le parece que la calidad que nos están ofertando es un poquito. Y segundo, yo necesito saber si usted tiene la disponibilidad presupuestaria, si el precio está por encima para cubrirlo. Y le puedes citar este artículo, el artículo 6, son ahí para revisar. Hay gente que me ha dicho, es que me dicen que lo analice, yo ¿qué tengo que saber? Si los imprevistos están bien o no. Usted le dice, es funcionario público, artículo 11, principio de legalidad. Yo lo que necesito es que me analicen en ese sentido, pero mira, muchas veces ellos nada más ponen, cumple. Por el precio ofertado, me da miedo que el artículo no cumpla. Y así lo tengo, una contratación con él también. Y yo Eso es porque no. que usted me diga si sí o si no. Es que, mira, a veces que esas cosas con el usuario. Sobre todo cuando el primer investigador Sí, tiene el conocimiento, digamos, de la parte administrativa. de hecho, en el manual que vimos, ahí dice que ellos le tienen que mandar a ustedes las dudas por psicólogo. Yo lo vi, yo dije, esto está hermoso, ¿verdad? En el expediente, pero eso no va a pasar. ¿Verdad? En la práctica sabemos que no es una actividad común. Por más nos van a llamar y le va a decir, ¿qué es eso? Hay que aprovechar a los que se pueden. Ajá, los que guardan. Los que tengan, Y, por ejemplo, hemos tenido casos difíciles con varios compañeros que no les quieren contestar. Yo les digo es, mándenle una solicitud de verificación. Y si no contestan, lo hablamos con el decano, con la autoridad superior, porque Gaby una vez pasada me decía que ella tenía una técnica que metía en un chat de Teams al investigador, al jefe administrativo y al director, a los 3 usos. Y que generalmente le contestan rápido. ¿Por qué? Porque, seamos sinceros, aquí en la universidad hay mucha gente que tiene mucho trabajo, pero que si lo supervisan, trabajan mejor. Si no lo supervisan y si el superior no se da cuenta de nada, lo van a dejar o van a decir, ¿y a mí por qué esto? Y excusas, y hay que, como analista, al final ustedes lo que necesitan es demostrar que ustedes le explicaron, que le solicitaron y que no hay respuesta. El responsable es él por ese criterio. Entonces, trazabilidad, dejar, ojalá en 5 años enviarle, vea, se identifica tal y tal, aplique en este sentido y lo llamen y le si tiene alguna duda, con mucho gusto, yo le puedo explicar, nos podemos reunir para verlo y lo guían, porque es parte también de, aunque no queramos, de lo que hay que hacer. O sea, tiene que hacer hechos, pero no todos tienen cómo saberlo. Y es muy normal que no quieran hacerlo porque no saben. Y hay otros porque de verdad es que está muchísimo. Y lo pueden hacer 20 veces. Hay muchas personas, todo el mundo es diferente, y van a haber distintas razones. Indagar por qué no, a nosotros lo que nos interesa es que lo hagan. Y finalmente, como dueños del proceso, eso es lo que nos corresponde. Es que imagínense que nosotros que incluimos a las personas y damos roles, digamos, yo que estamos en ese tema. A mí me llaman investigadores y me dicen, pero, o sea, ¿para qué yo me tengo que inscribir en esto? O sea, yo soy investigador, yo no tengo que andar en nada de esto. Le digo yo, bueno, es que usted eventualmente va a tener que revisar pliegos de condiciones, administrador de contrato, estudios técnicos, el tema de la razonabilidad. Y yo le explico más o menos para que más o menos irlo ubicando en este tema de que lo que se va a probar realmente. Dice, a mí métame, pero igualmente yo eso no lo hago. Entonces, que le dice, bueno, eso no me toca. ya desde ahí, ya uno sabe que se va a poner
Sí, Buenísimo. de hecho la idea con esta directriz es tener un documento sólido que les diga qué tienen que hacer para que podamos empezar a capacitarlos y ya en el proceso de capacitación me imagino que van a saltar miles de reclamos y todo, pero ahí la ventaja es que ellos no son nuestros subordinados. Entonces el jefe tiene que obligarlos. Las métodos que usa, una circular, un procedimiento, ya eso dependerá de qué modalidad de factura tenga, pero Yo sí creo que es un tema de que ellos no conocen primero la responsabilidad que conlleva, y segundo, que implica, digamos, a nivel administrativo, ¿verdad? Porque ellos están en su mundo, en su cosa y demás, ¿verdad? Hay unos que, con el paso de los años han ido aprendiendo, entonces dicen, sí, esto hay que hacerlo así por esto, o esto hay que justificar por esto. Hay otros que, o sea, nosotros tuvimos un caso reciente con Verónica, 3 veces le pedimos revisión del estudio técnico. Y a la tercera fue como, ¿verdad? Porque le explicamos, le mandamos la ley, le hacíamos resoluciones, reuniones, y el chaval, lo que yo decía, pero justifique, pero ¿verdad? Y fine. O sea, ¿verdad que grito? Decía, pues más de un doctorado, si no puede ser, ¿verdad? Pero bueno, pero hay de todo, ¿verdad? Incluso, digo, el tema de la razonabilidad, y también uno tiene que explicarles a ellos por qué hay que hacer eso, por qué se rinde, y a ver, se entiende. no, yo les voy a ser sincera, digamos, los escucho a ustedes, muchos se dicen, es la parte técnica, ¿verdad? Que aquí queda, pero también escucho las partes técnicas, porque yo no sé, pero me llaman, de verdad me llaman, y me llaman de sedes y todo, y hay algunos que me dicen, vea, es que yo no le entendía la lista que tengo que hacer. Uno de una sede, y yo le expliqué con toda la calma, y él me dijo, muchas gracias, en 20 minutos lo tiene listo, en 20 minutos estaba en SICOP, la audiencia del recurso. Entonces, ¿qué me dicen los técnicos que he hablado? Se los digo con toda transparencia, trabajar con X, Y, Z es una maravilla porque me explica, me guía paso a paso, me llama si yo no entiendo, yo sé, pero con tal, nada más me manda la documentación y yo lo llamo. Yo lo llamo y decía, ¿sabes qué? Vea, es que esto le toca a usted y es que... Entonces, somos humanos, ¿verdad? No vamos a generalizar en las capacidades que tiene ninguno para analizar ni para trabajar, pero las quejas son de ambos lados. Y de ahí es complejo porque yo no les puedo decir, vea, su apreciación subjetiva, a mí me parece que no es así porque al final existe. Pero nos lleva a datos porque ya hay que Ya pasó la evaluación. No, yo creo que parte de hablar esto y con total transparencia es mejorar, ¿verdad? Ya en autoevaluación cada uno en su cuerpo interno dirá, sí, yo otro día me levanté chicha y este de imponencia que no entiende, yo le dije que no me importaba. Y ya de eso queda mucho en la ética personal, que yo creo que es muy importante, que es lo que nos define como, ¿verdad? Ingrid. Con eso que hablabas anteriormente de pero más que todo hablar con los directores de las oficinas y todo, porque también me pasó, por ejemplo, el director Induli, él es director. En la contratación que tenía, eran como 5 investigadores de la misma vez, y ya todos tienen el rol, sí les gusta el mercado, pues no es eso. Y con el primero que le confundimos, le explico. Dice, genial, voy a explicarle a mis compañeros. Al día siguiente me llaman, estoy con un compañero, podemos volver a hacer, no sé si con compañeros. Y entonces le voy a decir el plan, que lo llame. Para hacerlo, si se puede hacer, para hacer y que cada uno lo pueda hacer. Al final, por diferentes circunstancias, no se pudo, inclusive uno de los señores tuvo que venir. Pero él con la cabeza, y como le pareció bien, empezó a pedirles ya a los investigadores que tenían que hablar con nosotros. A mí me pasó en uno de farmacia, un recurso que no me contestaban y no me contestaban, y yo dije, pero ¿qué es este relajo? Y llamé al de casa. Y yo, vea, es que tengo a tal persona y no me contestan, necesito que me conteste. Me dice, pero ¿qué es esa inutilidad? Yo lo respondo. Y envió un oficio positivo. Y fue él el que atendió la audiencia. Lo que hicimos con la persona de la lista fue que se subió el oficio a SICO, porque la parte técnica no atendió. Y al final fue el decano y él es, ¿verdad? Farmacéutico, tiene toda la capacidad para hacerlo y él lo atendió, pero que es esta inutilidad y se enojó y fue el que contestó. Entonces, opciones podrían haber. Y al final, nosotros, comunidad que solo es tramitadora, no tenemos la responsabilidad
de castigar a las partes técnicas, porque eso es lo que quiero que entiendan. No tiene que tomarlo personal, ¿verdad? Es parte del proceso, pero no nos podemos castigar. Vamos a ver 3 resoluciones rápidamente, porque sí, el tiempo se va, que son importantes. Estas de este año para 3 temas de razonabilidad. Ya quedamos en que si está consolidado y el estudio de mercado de ahí sí, ¿verdad? No va a ser objeto de discusión en revocatoria, pero esto sí. Esto es totalmente, entonces, la indagatoria de precio, que es lo que hemos estado hablando, lo que dice la Contraloría en esto es que el presupuesto detallado nunca se puede pedir para indagar el precio. Eso es un cambio bastante tal con la ley anterior, ¿verdad? Que la ley anterior sacaban ofertas por montones porque no presentaban más bien el presupuesto detallado. Aquí no. Aquí lo que dice es que la indagación sobre razonabilidad tiene que ser sobre rublos globales. O sea, cuando veamos imprevisto, no es que usted me va a decir, bueno, imprevisto yo estoy poniendo 2 millones porque si se me cae, no. 2 millones es razonable, ¿verdad? Ese no se cuestiona porque es imprevisto, pero fueran costos directos, costos indirectos. En costos directos siempre hay que tener cuidado porque puede haber mano de obra. Y la mano de obra está vinculada a derechos laborales. Y los derechos laborales hay salarios mínimos que nos pueden ir respetar. Entonces, si tenemos una oferta que quedó muy ruinosa y de casualidad uno ve el precio costo directo que es menor que el de las otras, se te puede decir, aquí hay algo raro. A nivel de legislación podría ser que no están cumpliendo con cierto tipo de normativa laboral, permisos, técnica, que podría ser, ¿verdad? Entonces, después estas se las van a pasar, entonces no pueden ir con toda calma, pero básicamente lo que dice CEFO, no podemos pedir precios globales, no podemos pedir el presupuesto detallado y el análisis de la estructura de precios global. Algo muy bonito que viene en algunos de los análisis de ofertas, bueno, es que ponían estructura de precios, sí. Supone que analizaron los análisis legales que hacen ustedes, y en otros ponían razonabilidad, y de una vez metían los precios y le ponían en verde si era razonable o en rojo si no era razonable. Entonces, me parece que eso es un plus, como teniendo en cuenta que ustedes no tienen que hacer el análisis de razonabilidad de precios, pero quieren saberlo, es un plus para darse cuenta que cuando la parte técnica nos devuelve la razonabilidad hecha, si tiene razón o no, porque nos han pasado varios procedimientos que dicen que cumplen. Pero es que ahorita la instrucción está en que nosotros lo hacemos y si encontramos algo afuera, le preguntamos al usuario. No, ok. Sí, es que en el directivo, en el instructivo no es así. Incluso Pablo había trabajado una propuesta ahí para No está así. que nada no lo dijera. No, no está así. Pero digamos, es parte de la analista legal y incorporamos esas columnas para que una vez ok. Bueno, me corrijo. Entonces la instrucción está así y me parece genial porque era lo que yo le decía a don Antonio, es una forma de control interno. Nosotros estamos controlando qué hace la técnica, pero no en todos los análisis. De hecho, te hace algo para decirle al usuario, le adjunto las ofertas. Vamos a ver, yo esperaría que usted hace perdones. No de todos. Entonces, le decimos cuáles están en la banda y cuáles no para que se refiera a las que no. Pero con ese insumo para que sí. Bueno, pues en los que vi de los 52, no sé cuántos podrían tenerlo, pero no todos. En el análisis legal viene ese cuadrito. Hay lo que sí venían. Presente estructura de precios, sí, otros lo ponían abajo, eso no está estandarizado. Cada uno de las formas, entonces me di cuenta que es muy variado. Están estandarizados. El tema es que aprovecho tu espacio porque, digamos, hay un Excel que los compartimos, al menos yo lo compartí, y ese es el que tienen que usar, esa es la instrucción, porque viene con esas columnas, al menos los niños, vienen esas columnas, esa es la instrucción, calcula y las y el Excel lo hicimos así, o sea. Yo he visto como 5 formatos. Hay uno que tiene una barra en amarillo que se desplaza para acá. No, hay otro que tiene el análisis de razonabilidad abajo. Es que le digo lo siguiente, se les ocurre cambiar, porque no les gustó o no lo ven, no sé. No sé, el que dije que así con toda sinceridad más me gustó es ese que pone si está en verde o está en rojo. Entonces no solo es visual porque nos ayuda a nosotros, sino que brinda mucha información. Pero en un inicio, no sé si tienen que ponderar eso. Sí. Se hizo así, lo que pasa es que ese precio que se pone para que se estime ese porcentaje es sobre el precio estimado.
No, te pone el estimado y Sí, se pone el porcentaje, porque pone cuánto por ciento y cuánto menos del precio. si salen negativos que El no se descargo. la oferta y el Excel le calcula. Sí, pero es por el porcentaje de demanda. Porque si dependiendo de la estoy mercado, es todo como por inflación, esa es la diferencia y nosotros No, pues que vean así, dígame. Eso es la cuestión que estimamos. Ah, sí, el precio estimado es, ahorita lo vamos a ver gráficamente, el precio estimado es 20 para arriba o 20 para abajo. Lo normal. sobre ese precio, Ajá. solo que a veces no coincide con lo que ellos mandan, solo el usuario. Entonces, eso es Estoy en el mercado, No, pero sí, porque dice, viene el precio estimado, ahí salen las barcas. Sí, que no, El problema es que somos especiales de esto, bueno, es que es que Yo te decía, Benito, que el usuario hace el presupuesto, pero no lo hace en base a las referencias. Pero cuando ustedes mandan el sondeo, ahí ponen cuál es el precio y las barcas. pero no coincide con el éxito. no, es Muchas que veces. la función es siguiente, vean. Tiene toda la razón, Jonathan, pero es imposible salirnos del tema. Cuando, es que si no la, No, pero qué bueno, porque vean que esto es algo que yo no me doy cuenta. vea lo siguiente, vea todo lo que pasa, vea todo lo que pasa, y eso es lo que hay que mantener, eso es lo que hay que mantener. Pasa en todas diferentes. Pasa que ellos hacen el sondeo y le da diferencia y el presupuesto. Ese caso que tengo ahí es el más visible y fácil. Pone, el usuario puso 250,000 por línea, pero al final lo que me da aquí en el sondeo que ellos hacen es menos de 250,000. Sí, porque Entonces, yo trabajo con 250,000 porque eso es lo que veo en SICOP. Pasa que si en SICOP se mezclan 4 solicitudes diferentes, SICOP le redondea y ya se une un prorrateo a las 4. Entonces, al final, tenemos el precio de SICOP, el precio de la unidad del GECO y el precio del sondeo. Bueno, estandarizando, lo que dice la ley es el que vamos a usar es el del sondeo de estudio de mercado. Entonces, El promedio de todas las referencias. Porque se supone que con eso nosotros estimamos la contratación. Entonces, En principio, verdad, debería coincidir. Lo que pasa es que está invertido, pero porque tenemos que, no, pero entonces tenemos que irnos para atrás y matar esta punta, porque en mi permite, yo uso el disponible que tengo, entonces tengo 250,000. Pero que agarra el precio que tira, digamos, cuando SICOP se hace, el pase con GECO, el precio que agarra, el precio que agarra SICOP no es ni el precio del artículo, él agarra el presupuesto autorizado. Entonces, ese es otro precio, digamos, puede ser que la computadora valga 400,000, pero el usuario autorizó 500,000, entonces el SICOP baja ese presupuesto autorizado. que ese es su problema. Vamos a estar pagando sobreprecios, Pero no, ustedes ya en ese momento ya ya ustedes tienen el precio del sondeo del estimado. Ok, no pueden donde hacen. No se puede modificar. No, exacto, lo que es porque el sondeo, pero no se le puede dar eso al usuario. Por eso les digo, el sondeo se debería hacer antes de que el usuario haga la y a mí me apena mucho, porque yo creo que este es un tema que hemos hablado mucho. Y todos coincidimos en que Pero el Pero ya recibimos recursos al respecto. Te voy a dar un ejemplo. El oferente cotiza la banda de tolerancia y dice, yo estoy dentro de la banda de tolerancia porque teníamos 100 millones en la casilla SICOP, que esa es la estimación que dicen ustedes, del usuario. 100 millones. Entonces, él cotizó el 20% y cuando lo descartaron. Por 20% para arriba. Hacia abajo. Ok, 80,000. Ajá, 80. Entonces, pues, un ejemplo, ¿verdad? Es un precio distinto, pero bueno, ¿qué pasó aquí? Entonces, presenta recursos y dice, porque a mí me sacan. Si yo hice la estimación, yo hice, mi precio está. Entonces le digo, un momento, lo hizo mal porque el sondeo de mercado hizo otra cosa. Claro, ahí ¿qué causamos? Error. No, y por ejemplo, inducimos al error. Cuando llega a nosotros vamos a crear el sondeo. Pero Vamos a crear la información. Vamos a crear el sondeo. Lo que pasa es que entonces nosotros no podemos cambiar SICOP tampoco porque si lo cambiamos, si yo cambio el pliego de la solicitud, me van a decir que cambié la solicitud. No, pero el análisis sí lo pueden hacer con base en el sondeo, que es lo que está diciendo Adriana. O sea, ahorita está mal porque se hace con base en la estimación, lo que dice SICOP, pero lo que tenemos que dejar claro aquí es que entonces el precio es el del Sí, sondeo. pero es una inseguridad jurídica desde el principio.
Pero hay diferencia entre formularios y copy y entre la foto del sondeo. Que es lo que hablamos. Para darse cuenta, se me ocurre la forma sería en el pliego, donde pone las bandas, será el 20% del precio del sondeo. Que quede publicitado que haya un precio que se usa para el análisis de razonabilidad. Sería la única forma, porque no se puede modificar desde GECO. No se puede. No, sería anulando las Sí, solicitudes. tendríamos que hacer que llegue la solicitud, hacer el sondeo. Y si está muy lejos de la realidad del sondeo, anular, no es ni devolverla, habría que anular la solicitud, porque ya cambiar el está precio en el catálogo y que ellos hagan la solicitud. Imagínese al usuario. Entonces, Y otra vez, perdón, no, me está poniendo mal, perdón. Otra sería, perdón, la vista. Otra sería hablar con Javi para ver qué posibilidades hay de que cuando nos pase así y nos den algún rol en el cual nosotros podamos editar ese presupuesto autorizado y que automáticamente el sistema le devuelva la plata al usuario. Es que Eso es hay cierto. un problema ahí porque muchos de estos presupuestos van con 30 colones para proyección. de prevención, y entonces no podemos cambiar. Digamos, yo por seguridad, o sea, la única necesidad que veo es que no haya publicidad y transparencia. Si nosotros, como dice la Contraloría, se pone el tiempo y se ponen los adjuntos y se deja claro que lo que estamos usando para hacer la razonabilidad del precio es el precio del sondeo que está en los adjuntos, yo creo que ahí, públicamente, si está, no nos pueden decir nada. Ahora la ley exige que el sondeo venga en el pliego. Está en el pliego, Entonces digamos. ahora lo que tiene que poner un pliego es que se deben de referir a la realidad de precios en el promedio del sondeo del Estado. Y no en el Una forma viable, ya que las otras no, y que jurídicamente si incurren en error por falta de pericia. No, verdad. Sí, porque ya quedaría una cláusula consolidada. Ajá. Sería una capacitación aquí que decía que la fuente de información pueden ser varias, no necesariamente esa, No tiene que ser eso. pero a veces en el estudio de mercado no viene como, no se refleja eso del todo, o sea, sí, no, y a veces el usuario mete otras cosas. Por ejemplo, a mí me pasó que si yo interesaría como dónde podemos reflejar esas quejas, entonces se hace un informal, que llega y ponen el precio y lo ven en internet. Ajá. Y lo ponen la fuente. Y al final no damos, por supuesto, porque vieron el precio de internet, faltaba ponerlo en Costa Rica, ¿verdad? Gran detalle. Entonces, vean el desperdicio de tiempo. Y entonces, ¿cómo hace uno? O sea, ¿cómo hacen eso? Que les toca hacer chicharrón para que sean todas esas fuentes de información. Vea, yo me las capteo como antes. Yo encuentro alguna información y digo, no, es que el usuario lo puso. O sea, desde precio a todo, ahí quedó que sí andaba por ahí el precio. Y lo de ellos andaba todo perdido. ¿Verdad? Y es igual, porque ellos no lo piensan. La vez pasada hablé con usted, ¿verdad? Yo decía que podían poner de internet, porque me pusieran el código, la página web, la fecha y la hora que consultaron. Es como hacer una tesis. Cuando uno hace una tesis y usa documentos de internet, usted pone la fecha y la hora, porque si caduca o se cae esa página, ¿dónde lo sacó? De ahí, pero esa fecha. Pero no se les había ocurrido buscarlo. Sí, los problemas que los promedios son muy amplios. Hay que hacer eso que hizo un banco de problemas. Sí, un banco de mejora continua. Tal vez Oigan, podríamos, a Elman me le acabo de ocurrir que tal vez podemos decirle a Javi que cuando se hace la interfase, porque al final nosotros, digamos, GECO está bien, ahí está el presupuesto, pero al final todo el proceso de contratación se da al SICOP, lo que vale es el precio que diga el SICOP o el monto unitario que está el SICOP, ¿verdad? Entonces, lo que podríamos hacer es decirle a Javi que cuando haga la interfaz y ya nos llegue a la solicitud a nosotros, que el precio unitario nos lo deje editar y ahí nosotros ponerlo según el sondeo de mercado. Bueno, esa es una opción a futuro. Ahorita, igual que tenemos el tema de alguna forma que advertírselo al usuario. No, ahí el que tiene que estar en todas sería el analista para que a la hora de que ya termine el procedimiento, tienen que hacer tienen que mandar
que O sea, se la devuelve. institución es que nada de lo que son se vuelve. No, en realidad no se devuelve, pero el tema es, ahí el tema es que el usuario va a decir, pero ¿por qué si mi solicitud dice 250.000, porque usted me está diciendo 230.000? Entonces se puede poner en presupuestos primados. No creo que se pueda. Es que bueno, digamos, el reserva profesional que pide la ley que tiene que ser previo, no dice que tiene que ser igual, dice que existir, que tenemos que acreditar presupuestos, acreditamos más presupuestos. Y que no te cancelen por si es el dólar, si es el otro. Y porque te pasan o se no se la sube. Hay casos que tal vez si hace falta plata no hay que pedirle ni pase adicional porque no está bien. Bueno, otro punto importante creo que me acuerdo, en las excepciones tan mayores, dices, un sondeo estoy marcado, ¿verdad? La razonabilidad también se hace. No es que no se hace por aquello, ¿verdad? Aunque sea una excepción, no es lo único, se hace con base en las bandas. Sí la tienen que hacer para que... Los ricos no puede venir un estudio de mercado. Sí, pero sí se establece un precio con todo el análisis que se hace. En la ley, en ninguna parte dice que se excepcionan los elementos excepcionales, todas las redundancias, los especiales de la razonabilidad. Hay que hacerlo en todo. Eso es lo que les hablaba de respetar la legislación vigente cuando hacen la indagatoria, ¿verdad? Sí, es porque tuvimos un caso este año para guardas de seguridad que nos presentaron incluso una certificación de contador público de CPA autorizado, en el que hacía un análisis de todo el precio, con todo lo que pedía el cartel y decía, este precio es ruinoso porque están violando. Ellos decían que era ruinoso, pero realmente eso no se conoce como un precio ilegal. Se conoce como un precio ruinoso, un precio ilegal, cuando no cumple con lo que dice la ley. Entonces, sí lograron hacerlo muy eficientemente porque fue la primera a la que adjudicaron y la segunda y la tercera recuperaron y presentaron documentos de un CPA diciendo que realmente sí el precio era ilegal. Entonces ahí nos corregimos, ¿verdad? Con un principio de normalidad, en el recurso dijimos, vean, no es que sea ruinoso, porque estaba dentro de las bandas, eso era lo peor. Y la unidad técnica no se dio cuenta, porque no vio globalmente. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro con nosotros como analistas? Cuando hay contratación de servicios de personal involucrado, tener un poquitito más de cuidado con los costos directos, nada más. Ahí está el número de resolución, por si les quieren leer todos. De indagatoria, garantía e informe. Esto es algo que yo creo que hubo muchas dudas en la vez pasada. La indagatoria se hace a los que son excesivos, a los que son ruinosos, ¿verdad? Siempre. Para que justifiquen con prueba. Tienen que aportar prueba. Sobre eso, nosotros podemos pedir una garantía, pero la garantía se pide después de la indagatoria, nunca antes. No es que ya a mí me queda dudas desde el principio, entonces como que dudas desde el principio de una garantía, ¿no? Pero yo les pregunto, ¿usted me puede explicar más? Porque ese precio fue excesivo, ruinoso. Si me explica más, si yo digo, está muy cerca de estar ruinoso, puedo pedir la garantía, pero solo a quien sea posible adjudicatario, porque me acuerdo que una vez me contaron que ya los pidieron a todos. Entonces yo creo que ya eso ha ido evolucionando, ¿verdad? Entonces solo se le pide que puede ser el posible adjudicatario y solo una vez que hayan hecho la indagatoria y haya quedado duda. No es que hicieron la indagatoria y le dieron prueba suficiente y le piden la garantía. No, si es prueba suficiente, hay prueba suficiente y no hay duda. La duda es no estoy seguro. Por verdad, porque a veces piden la garantía sin haber hecho la indagatoria. Pero vamos a ver, cuando queda, yo tuve ¿qué tanto, digamos, qué tanta prueba? Digamos, son muy escuetos también. No, ahora tenemos un círculo que son posibles pruebas, porque no es solo decir, es que yo tengo procesos optimizados y a mí me dan un mejor precio, porque no. Prueba es a nivel jurídico, o sea, yo tengo un elemento que me permite verificar esa condición. No es que yo confíe en su palabra, para eso hice una declaración jurada de prueba
es un documento con el mejor descuento, con una mejora de procesos que definen que una norma ISO, por ejemplo. Eso es prueba idónea, no solo una afirmación, porque sí, yo puedo decir, la mayoría hacen eso, la mayoría dicen, sí, yo, ¿verdad? Por el cambio del dólar, y no. Y finalmente, lo que habla esta resolución de 2025 es que tiene que emitir un informe, que es lo que estamos omitiendo, ¿verdad? No hay nada en el análisis que diga que se realizó un análisis a cada oferta y que esta tendría una calificación de precio razonable. Las consecuencias de no cumplir con esta normativa es como lo que estamos viendo, ¿verdad? Si no se cumple con lo que hablamos, todo el proceso de razonabilidad, estudio de mercado, bandas de tolerancia, el procedimiento es disconforme con el ordenamiento jurídico. Cuando decimos esto en derecho es que no cumple con la ley y la consecuencia es una nulidad relativa. ¿Nulidad relativa de qué? Del acto final. Porque el acto final tiene 3 elementos. Un acto normalmente tiene 3 elementos, tiene unos que son sustanciales y otros que son materiales. Los que más importan es que el sujeto que emita el acto lo haga bien, que tenga un buen motivo, tiene que ver un poco con la decisión inicial. El contenido, que es lo que nos afecta, si el contenido está mal, ¿verdad? Y el fin, si logra el fin. Muchas veces de los 52 casos que vimos, hay 25 que no tenían el análisis y hay 16 que tenían defectos, se consolidaron, que se consideran válidos. ¿Por qué? Porque surgió efectos. Pero eso no quiere decir que no haya una nulidad relativa. El acto final es relativamente nulo cuando llega un oferente y nos pone un recurso de revocatoria y nos dice, se evitaron los procedimientos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Subsanar. Sí se puede subsanar, es lo que ha dicho la Contraloría. En los casos que se acrediten circunstancias, existe un mejor derecho de quien impugna. Ciertamente le corresponderá a la administración realizar los estudios de mercado, definir precios de referencia y bandas y luego aplicarlo a las ofertas recibidas. Entonces se devuelve a la porque, como decía Gabriela, esto no es un rito formal, sino un aspecto sustantivo del concurso. Entonces, siempre entiendo que cuando nosotros recibimos una impugnación y no lo podemos arreglar en revocatoria, no es que lo tomamos personal, es que la ley nos dice que para que sea válido y eficaz el acto final tiene que hacerse. Y aquí no es un aspecto facultativo, sondallado, la administración debería inventar, o sea que hay que corregirlo sí o sí, y que ese tema no precluye a efectos de impugnación del acto final. Eso quiere decir que aunque en objeción se haya visto, como decía Jonathan, el estudio de mercado no se haya visto y se consolidó, el análisis de razonabilidad sí es objeto de revocatoria. Entonces vamos a estar discutiendo una y otra vez. Entonces, si se lo saltan, sí o sí, van a ver. Si lo hacen, podría ser que el análisis esté mal, pero nos tienen que traer pruebas. Eso nos tienen que traer pruebas. Y si, ¿verdad? Pero si falta, es un elemento que nos falta, nulidad relativa, se devuelve todo el procedimiento. Y vamos a ver, bueno, el resumen, aquí está el resumen. Presupuesto detallado para la oferta que resulta adjudicada. En la indagación sobre razonabilidad no se puede pedir presupuesto detallado, deben realizarse los rubros globalmente, verificar que el precio de las ofertas respeten la legislación vigente. En la indagatoria, los precios presumiblemente excesivos o ruinosos deben justificarse. El oferente debe justificar por medios idóneos, preguntada Perla, que el precio es razonable y la garantía solo después de la indagatoria y si persiste la duda, emitir un informe final. La omisión amerita una nulidad relativa al procedimiento y hay que corregirlo y no precluye el tema para la victoria. Y bueno, ya esto lo habíamos visto. Para hacer el análisis que necesitamos, las ofertillas, las bandas, el precio de referencia, no, eso está mal. Entonces el precio del sondeo, porque yo pensaba que era el mismo y no es el mismo, pero ya aquí acordamos todos que es el sondeo. Sí, si hay un sondeo antes de presupuestar, sí sería el mismo. Sería así. Y debería ser. Y debería, y sería lo ideal. Pero bueno, y el pliego, que transparentar, ¿verdad? ¿Cuál precio estamos usando? Aquí está lo que les hablaba de las bandas para que lo vean gráficamente, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes me decían es que puede ser que el precio estimado esté por aquí, que sea 1 millón, y el precio del sondeo sea $500,000.
Lo logramos a estandarizar es que sea el del sondeo para el análisis, con la banda para arriba y la banda para abajo, que eso se podría analizar si sigue siendo un 20% justificado en no sabemos qué, o una desviación estándar. Es que eso debería ser dependiendo del monto, o sea, en una reducida del 20% creo que la banda está bien. Y en una menor, los montos suben, creo que ya no debería ser un 20, debería bajar a un 15, por ejemplo. Y en una mayor, o sea, poner un 20 es demasiado. O del objeto también, como a veces de servicios, o Es que el mercado de las ¿Por qué? Porque si nos meten más precios, pues las bandas crecen. Y si tenemos menos, es menos más la dispersión, ¿eh? Pero bueno, entonces, ¿qué vamos a ver? Que lo importante es que esté dentro de la banda de razonabilidad. Sigan concursos, si es razonable, ya hemos dicho, no sé, hay que hacer un análisis, nada más señalar, todos los precios ofertados están dentro de la banda. Es suficiente, no hay nada más que hacer. Si es excesivo, no lo van a sacar inmediatamente, lo hemos hablado. Más bien van a indagar. ¿Por qué? Porque saben más. Que era lo que decía el Narciso B, ¿verdad? Antes de cualquier decisión, se indaga. Entonces, hacemos un análisis de ese precio, solicitamos que nos motiven para conservar la oferta y si no hay motivación, se descalifica. Ese es el procedimiento. Pero nosotros recibimos un precio excesivo, no es que digamos, la mandamos a subsanar, si ellos subsanan, se le pide la motivación, hacemos todo el análisis y después el notario nos dice, no tengo presupuesto para pagarle a él. Ella dice que tomar las decisiones. Era lo mismo que hablaba con Pablo, digamos, si en el caso que es excesivo y además supera la disponibilidad presupuestaria y el usuario de una vez debería decirle, no tengo presupuesto, se aplica a usted directamente. Entonces se hace un acto motivado que no, ¿verdad? No hay presupuesto. Es que en los dos casos se nos quitó el sí, ahí el asunto es que en algunas veces sí nos van a decir, sí, tengo la clave. Aunque sea excesivo, también que no quita. Ajá, porque es que eso manda, en el archivo dice que si tenemos la disponibilidad podemos hacer, pero también podemos pedir un llamado. Y lo ideal, yo no sé, pero después. Lo ideal es que no sale. Pero no preocupan, pero no se siente muy interesante. Pero. Una preguntita, digamos, tienes que ficcionarle, digamos, uno hace los exámenes, tal vez el usuario no lo vio y ya vio todo lo demás y se da cuenta uno de que tiene que preguntar en motivación. Le tengo que dar 3 días mínimo, igual como cualquier examinación, sí, porque es un aspecto sustancial del procedimiento. Lo ideal es que se consolide en una sola subsanación, ¿verdad? Pero de ahí, si se les olvidó, es mejor que le 3 días más a que no lo haga. La verdad es esa. Bueno, 3 días, que no subsanación. Es lo mínimo. Es importante acá que también con el precio excesivo, porque un ejemplo, tenemos 3 ofertas, las 3 están cumpliendo, y si tenemos precio excesivo y el concurso es 100% precio, no es susceptible de ser adjudicada. Ahora, el detalle aquí es que si el precio excesivo es la única que está cumpliendo, ¿verdad? Que ahí todavía tenemos que empezar a analizar si todavía con mucho más experiencia el tema de la justificación que nos dé y la comunicación que se tenga, ¿verdad? con la unidad. Y también hay que sospechar un poquitillo, porque a veces no lo dicen expresamente, pero las unidades quieren que quede algo bien específico. Y es que un procedimiento que descargaron los primeros 4 y el 5 tenía un precio excesivo. Y ese fue el que luchar. Entonces uno por conservación del procedimiento dice, bueno, pero ¿verdad? A veces uno se queda con el presupuesto, pero lo podemos asumir, ya lo tenemos. Se hace un así, ante los incumplimientos, ¿verdad? Si no es trascendente, ahí habría que ver si realmente es trascendente ese incumplimiento, porque igual
podrían revocar y decir, esto no tiene trascendencia, pero y ahí sí nos van a decir, y además adjudicaron a una que estaba excesivo y no le hicieron una consulta. Nada más. Siempre que ustedes solo son 6. 5 no me cumple, no me cumple la cesta. 1 millón arriba. Ya no sé aquí, ahora pero la verdad es que no hay yo. Pero para ponerle la planta, claro, yo tengo que hacer el lema. Mejor la descargamos. O hace la indagación para quedar seguros de por qué más están arriba. El subsano. Sí, el subsano, de que me justifique por qué, a ver si es verdad. Porque puedo decir, porque el rato puede ser solo que podría ser un acuerdo colusorio que no lo saben. Aun cuando el usuario diga que tiene el dinero. Sí, aunque diga que tiene el dinero, mejor. Sí, porque vea lo que pasa cuando no se hace. Lo que Pedro explicó anteriormente, si llega un recurso hay que devolverse a la base de evaluar las ofertas que nos hicieron, ¿verdad? Sí, y nos ha pasado que son 5 ofertas, evalúan solo las primeras 3 y no cumplen las primeras 3, entonces hay que ver si se adjudica la cuarta. Pero básicamente la evaluación es proceder si la oferta es susceptible de... Exacto, es como lo más claro. Entonces, es decir, si es susceptible, igual que la garantía, ¿verdad? Si hay una posibilidad de que quede adjudicada, mejor hacerlo para subsanar cualquier vicio que se dé. Entonces vamos para abajo, igual el precio ruinoso no descalifica automáticamente, que tiene que requerir justificación, desglose y prueba de que está cobrando bien. Se hace el análisis ya después de que se le justificó y hay 2 caminos, bueno 3. Motivo y se conserva la oferta, la motivación para descalificar o si nos queda duda, garantía. Pero solo después de que hemos pedido y hemos hecho el procedimiento. Es la última opción, la garantía. Sí, la garantía es como lo último, ya sería como difícil, pero listo. Y ahí que porcentaje pido de la garantía. Eso es algo que ha estado. Verás que la norma no dice, ¿verdad? Entonces en algún momento hicimos una consulta y entonces lo que nos dijo la EFON fue en el pliego tiene que decir el 100%. Sí, yo también he animado la presentación del 100%. Sí, yo no pido por el 100% de la presentación. Y la empresa no cumplió. Sí. Pero nosotros en algunos casos queremos, o sea, previendo que eventualmente podía suceder, pusimos la cláusula que eventualmente si sucedía se pedía un 5%. Un 5% es como la garantía. Esa es la respuesta que es. Entonces revisen los pliegos, los formatos de pliego que están usando, que eso esté en alguna de las cláusulas, porque nos hemos dado cuenta que ya no usamos los mismos formatos si no están standardizados, entonces es algo que hay que revisar nada más. Por aquello de que suceda. Esa no está muy bonita para imprimirla y pegarla, que cada uno tenga, ahí es que le dicen Este era el ejemplo que habíamos visto la vez pasada, que era lo de la compra de pines para recursos humanos por 10, 20 años, que fue muy particular. Ahí ven en anaranjado, 20% la banda, y el precio quedó el estimado igual al del sondeo. Entonces aquí están las bandas, el 20%, recibimos 2 ofertas, la primera tiene un precio de 1925 mil, una por encima, otra por debajo, sobre esas 2 ofertas, ¿verdad? Este es ruinoso, este es excesivo. Entonces, tenemos 2 ofertas, les hacemos 2 subsanaciones, ¿verdad? En este caso, ya se había hecho, como preguntó Adriana, la subsanación normal. Cuando nos dimos cuenta de esto, pues tuvo que enviarse como subsanación, ¿verdad? La compañera puso que con respecto a los artículos, el A y el B del 5.6, se solicita justificar los montos cotizados y otras cosas. No, mira, si lo vemos verificado no solo. La respuesta de la única que contestó, que fue el precio inferior, fue buenas tardes, adjunto la documentación solicitada sin ningún análisis. Pero no saludo. Nada, muy poco. Y aquí quiero que vean algo, digamos, ella no hizo ningún análisis, pero aportó prueba.
es pruebas que yo puedo verificar. Entonces, si las revisamos, bueno, ahí dice justificar antes el sistema de evaluación de ofertas. Y todavía no se ha aplicado. Nos aportó esto y unos expedientes de SICOP. Entonces, como ven, son instituciones públicas que dicen que les cumplieron a conformidad con los precios que habían en los expedientes. Entonces, ¿qué debería ser la parte técnica de ustedes? Porque no nos explicó qué pasó. Es ver, efectivamente el documento está validado, firmado, si quieren llamar para ver si es cierto, en SICOP cómo está la recepción, si hubo recepción o no, y se analizaron. Se analizaron, ¿verdad? Y efectivamente vimos que el oferente con este precio que estaba inferior sí puede cumplir. ¿Verdad? Nos decidimos conservar la oferta, pero esto fue hecho con base al principio de eficiencia, porque ellos deberían explicarnos y exponernos por qué pueden cumplir y demás, pero para conservar el procedimiento nosotros podemos hacerlo. ¿Verdad? ¿Qué pasó? El análisis técnico. El análisis técnico fue eso. Yo no sé, se los voy a leer porque yo no entiendo qué dice, pero dice, ambas ofertas cumplen técnicamente, no obstante, GIR está cotizando un monto mayor al presupuesto disponible y no contamos con presupuesto adicional. Entonces, con precio excesivo, con un precio además que excede el presupuesto. Asimismo, no presentó cartas de experiencia y la señora Doris Marisol está cotizando un precio mucho menor que la referencia que dio el presupuesto. ¿Verdad que? En términos nuestros, eso no tiene una lenguaje de contratación administrativa para nada. Ese fue el criterio de la parte técnica. Entonces, si hay una por encima y otra por debajo, el análisis debió ser distinto. Pero, y lo que debía decir era que a pesar de todo, aportó prueba idónea y por eso se conserva la oferta. Porque demostró que con ese precio puede cumplir. Pero no dice nada de eso. El usuario se va a quedar con la idea de que el monto que él puso es el de la solicitud. Por eso siento que el usuario tiene que saber que ese no es el monto con el que se van a analizar las ofertas, sino va a ser el del estudio de mercado o el sondeo, si al final se va a hacer así. Eso hay que decir. Eso lo que quiere decir que es que el programa al usuario no lo existe. No, no, aquí lo que podemos ver son oportunidades de mejora, digamos, esto como análisis de razonabilidad, un acto motivado para justificar la razonabilidad de los precios, bueno, estas en italianos mayores o menores, pero igual, no explica. Sí, y el precio al final sí se considera razonable porque hubo prueba. Podríamos hacer otras plantillas relacionadas específicamente a eso. Sí, en la directriz también para las partes técnicas hay unas plantillas para que ellos lo hagan. Y es una forma de facilitarlo también para no estarles como explicando todo, sino vea esta plantilla y ahí se puede basar para que no inventen temas. Eso es así, ¿verdad? Sería muy útil, la verdad. Sí, no me... Hubiera sucedido si ninguna de las dos partes protesta o si ninguna de las dos partes dan una respuesta que no está que procede. Ahí se tienen que descalificar las ofertas. Se descalifican las ofertas. Lamentablemente, ese es el problema, pero ya para el siguiente procedimiento, la que nos cotizó 900, nos va a cotizar 2.300 y resto, ¿verdad? Pero ahí es donde vemos el interés también del oferente de conservar el procedimiento y mantener el precio, ¿verdad? Habrán algunos que no cotizan, como el que cotizó más, esa me contestó, porque sabía que no podía justificar de ninguna manera cobrar casi 5.000 colones por un fin, por un número. De hecho, sería curioso ver el no trámite, porque creo que ella no participó en esa gran... Si era el mismo, que Escaldate no le funcionó, porque creo que la nueva este no participó. Y si entregan la misma, sí. ¿Quién sabe? Sería un buen análisis, porque esta no participó. No, voy a averiguar en voy a ver qué pasó en el exposición. Ok, esto era lo que preguntaba Ferna sobre cuáles son las pruebas que se pueden considerar, ¿verdad? Que nos pueden, viabilidad económica del precio, puede ser como un estudio de un contador público autorizado, que haga un análisis de que el precio cobrado por el procedimiento es efectivo, proformas o facturas hechas a otras instituciones o a otros proveedores.
Beneficios de financiero, fabricante, distribuidor. Recuerdo que para unos casos de servicios de centro de informática cotizaron 180 millones y Dell tiene un grupo de gremio platino, algo así. Se los dejaron en 90 millones de colones cada servidor, entonces compraron dos, aumentaron la cantidad. Pero sí, Dell decía que ellos le daban, ¿verdad? Un documento firmado por todo. Estrategias de costos de mano de obra, por ejemplo, cuando una constructora tiene su mismo depósito y además tiene una empresa de transportes, entonces reducen precios porque son un grupo de interés económico, puede ser estrategias, modelo de negocio y cómo impacta en la estructuración. Algunos procedimientos son más caros realizándolos en el país, aunque suene extraño que importándolos, productos chinos y demás, entonces puede ser que ellos tengan un modelo de negocio diferenciado que les genera un impacto en la estructura, la realidad del mercado, lo que hablaba Pablo sobre la tecnología y los componentes para inteligencia artificial, capacidad técnica operativa en ejecución, tienen más procesos subcontratados, entonces les sale más barato que tener una planilla normal, reducción de gastos en algún tipo de reproceso que hacen, que por ejemplo venden, si producen madera, venden los remanentes a empresas que tienen pollos para que la utilicen ahí para pollinas y todas estas cosas, entonces le puede dar una reinversión y reducen gastos de alguna manera. Análisis de precios globales, era lo que hablábamos la vez pasada, que tienen que hacer en los análisis, y eso es como en general que podría ayudar. Ahí está el número de resolución que hace un resumen como esto. Vamos a ver. A ver, ahí dice que no estructura el precio detallado. Esta es una resolución que tiene el resumen de todo lo que hemos hablado del 2024. Parece bien clarita, está bien bonita. Y vamos a ver, aquí hay una evaluación. Saquen sus celulares, por favor. Ahí están en grupos. Si tienen alguna duda de qué están. Yo no sé. No, en el vacío. Usted se puede poner ahí o se puede poner en el 5, que no está Giovanni, con Adriana y Brisbane o con Pablo, como usted quiera. Ahí están los entonces. Bajen un poquito, pueden salir. Pero no el link porque les íbamos a dar impreso, pero hoy hay problemas con la impresión. Ya lo sabemos. Preguntamos a Mavi. No, si alguno necesita impreso, se lo podemos imprimir también. Sí, sí. O si quieren, los imprimo, nada más ahí. La neta, te quiero verte. Si quieren cada uno hacerlo, pueden escanearlo y donde dice el nombre del equipo, no, integrantes del equipo, ponen solo su nombre. Pero ya aquí tenemos los equipos, entonces. Sí, para que lo lean más fácil. ¿Y Javi con quién? Javi. Y tienes 20 minutos. ¿Con qué 20 minutos? Con Juan Carlos Amiga y Silvia. Está ahí, por ahí anda, por ahí. No, Jorge no. Y yo tampoco. Yo es que voy a supervisar. Pablo, ¿qué es Esa pregunta tiene trampa. ¿Dónde? No, para nada. Y cuando que yo no hice los grupos, fue una ruleta.
No, A consecuencia, las bandas de errores son